doctor, buenas noches. Gracias por atendernos porque sé que está pasando un momento difícil con un amigo, así que le agradezco un montón que esté allí del otro lado, ¿eh? Muchas gracias, María. Muchas gracias, Román. Buenas noches a todos. Bueno, ¿quiere darle algún mensaje a alguien, Sí, Doc? sí, digamos, somos un conjunto de exalumnos del Colegio Calechea de nuestra secundaria en el año 75 y mandarle un abrazo muy grande a todos y especialmente al doctor Marcelo Falcón, médico patólogo que está internado con COVID. Y bueno, a Dios gracias, se va a ir recuperando. Gracias a Dios. Gracias por el espacio por favor, para mandarle un abrazo. Y si nos está escuchando al doctor Falcón, le mandamos un abrazo también desde aquí a todos los alumnos allí, que me imagino que tendrá mucha preocupación. ¿Quién no tiene hoy un familiar o algún conocido con COVID, no, Doc? Sí, tal cual. Qué difícil. Bueno, vamos a hablar de la posibilidad de secuelas post-pandemia, de tanto que se está hablando, doctor. Claro, en este punto es importante entender algunas cositas que ha producido, por un lado, la pandemia hasta el presente, y también secuelas que no estaban en los cálculos de algunos, que tienen que ver con la cuarentena, con el encierro forzoso. Para entender esto es importante poder analizar lo que es la estructura humana, compuesta por la parte biológica y la parte psicológica, y entender que hay un neurotransmisor, una hormona más precisamente, que se llama el cortisol. El cortisol, la elevación crónica del cortisol por un estado de angustia, de estrés, porque el cortisol es una hormona importante a los efectos de la fisiología que nos permite afrontar situaciones de estrés cuando es lo indicado. Por ejemplo, en situaciones en que uno tiene que desplegar una actividad física o uno tiene que afrontar una situación tensionante determinada, entonces prepara todo el organismo para esa ocasión. Pero resulta ser que cuando una persona es sometida a una situación crónica de estrés, este cortisol que es liberado de la sangre genera al mismo tiempo la segregación de otra hormona, que es las otras dos, que son la adrenalina y la noradrenalina. Lo que, muy conocidas por todos, lo que genera un estado de alerta generalizado en el organismo a nivel psíquico y a nivel físico, y esto, digamos que no es útil ya para ninguna situación concreta. Por ejemplo, esta situación de encierro crónico hace que de alguna manera se genere un malestar que se va a manifestar por distintas cuestiones con el paso del tiempo. Por ejemplo, ansiedad, básicamente, y la ansiedad es la desencadenante de cuadros depresivos que pueden ser más o menos intensos, elaborarse más o menos, y generar a partir de ahí situaciones complejas para el manejo de todos los días. ¿Por qué? Porque la depresión, que a veces mucha gente dice, yo no tengo depresión. Sí, porque la depresión es como un monstruo de muchas cabezas. De repente la depresión se puede manifestar mediante una adicción a algo determinado, desde el alcohol, drogas, juego, velocidad, comida, lo que vos quieras. Tiene toda una raíz común que se manifiesta y esa persona está profundamente deprimida. O gente que hace el famoso ataque de pánico, las crisis de ansiedad caracterizadas por este ataque de pánico, que dicen también, yo no tengo depresión, ¿sí? Pero el tratamiento de esos cuadros de pánico no son con ansiolíticos, por ejemplo, sino que son con antidepresivos, precisamente porque esa es la base del problema. Y así una cantidad de manifestaciones físicas en las cuales los pacientes, y acá está el famoso tema del estigma de la enfermedad mental, los pacientes quieren reconocer algo físico en lugar de que puedan tener algo psicológico. Entonces pasan por turnos interminables y estudios interminables con distintos especialistas, cuando en rigor al que deberían consultar sería al psiquiatra que pueda direccionar mejor su tratamiento. Qué importante, doctor, lo que está diciendo y este detalle que nos dio respecto del cortisol, de los neurotransmisores, que sé que están directamente ligados también a la depresión, porque, como decíamos el otro día, no todas las personas son iguales cuando hablábamos del sueño, ¿no? Y cada uno
¿Hay grados, por ejemplo, de depresión? Yo, por ejemplo, no imaginaba que una adicción podía ser parte de una depresión. Es correcto. Y distintos síntomas físicos, por ejemplo, clásicamente, hace unos años, se llamaba, digamos, a estos cuadros se llamaba depresión enmascarada, es decir, no tenía la manifestación externa de la persona que el común del público interpreta. No, para estar deprimido vos tenés que estar acostado en la cama y llorando. No, hay mucha gente que está profundamente deprimida y no tiene nada de eso, ni de estar acostada ni de estar llorando, pero sí que tiene otras manifestaciones de lo más diversas, que también son cuadros depresivos y que no son diagnosticados a tiempo y pasan mucho tiempo también, claro, sin tener un diagnóstico adecuado. Acá hay un montón de preguntas, pero antes le quiero hacer otra que tiene que ver con cuál es la diferencia entre la angustia, la tristeza, la melancolía y la depresión. Bien, muy buena pregunta. Por empezar, hay manifestaciones que pertenecen a lo que sería fisiológico en el campo de la psiquiatría y de la salud mental. Por ejemplo, un suceso desafortunado, una pérdida, una situación de tensión cotidiana puede despertar normalmente reacciones adaptativas, así se llaman, como por ejemplo una sensación de tristeza consecuente, de angustia, de temor, que no son patológicos, forman parte de las reacciones que tenemos los seres humanos normalmente frente a cosas que nos pasan. Claro. No hacerlo sería anormal. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente, en una determinada situación, esa sensación se prolonga en el tiempo y se complica? Claro. Por ejemplo, la pérdida de un familiar muy querido. ¿Cuánto tiempo es el duelo normal? Estamos hablando de la sensación de malestar, tristeza, muy difusa, generada por la pérdida de ese ser querido que uno ya no va a tener al lado. Y cuando hablamos de duelo complicado, en general los psiquiatras ponemos un tiempo entre 6 meses y 1 año. Cuando después del año esa persona sigue con incapacidad laboral, con trastornos en el sueño, con manifestaciones de abatimiento crónicos, con apartamiento de todos los vínculos y pérdida de interés en todo lo que realmente le interesaba hacer, ahí ya estamos hablando de que el duelo se complicó. Claro. Y es el momento de requerir asistencia especializada por el psiquiatra. Claro. Doc, le vamos a pasar los mensajes, a ver. ¿Cómo no? Bueno, hay mensajes de la semana pasada que quedaron 2, pero vamos a este que es de ahora. Pregunta una persona que dice, por favor no digan mi nombre, obviamente que lo vamos a respetar, y dice, doctor, ¿la depresión puede ser hereditaria? Qué buena pregunta. En estos momentos hay un campo de investigación nuevo, bastante nuevo diría, en el campo de la psiquiatría, que tiene que ver con la vinculación de temas genéticos a las manifestaciones psiquiátricas. Esto no era muy conocido antes o en tiempos anteriores, o se tenía una ligera manifestación, como por ejemplo hablar de, vamos a nombrar un escritor famoso, Horacio Quiroga, que vino de toda una familia de suicidas, ¿sí? Un elemento clásico, y muchas veces uno escucha en la práctica, cuando buscan el árbol genealógico familiar, y hay otros familiares, abuelos, tíos, padres, inclusive, o hermanos, que han tenido manifestaciones psiquiátricas. En estos momentos se están empezando a vincular elementos genéticos con cierta carga genética en la manifestación a posteriori en hijos que puedan llegar a repetir cuadros psiquiátricos. Ahora, acá es importante también tener en cuenta otro factor, que es lo que en su momento, el que inició todo el tema de la genética, el padre Mendel, hablaba de factores recesivos y dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede tener una carga genética, por ejemplo, vamos a decirlo, ojos azules en la manifestación, pero se tienen que dar determinadas combinaciones para que se manifieste en el hijo esos ojos azules. Claro. Y en el campo de los fenómenos psíquicos, uno puede tener una carga genética con algún elemento de, por ejemplo, si los dos padres tienen
una historia de depresión, es posible, pero no determinante, que el hijo pueda tener también manifestaciones depresivas. Lo que va a ser importante en un futuro, que tal vez no veamos, pero que sí se va a producir más tarde o más temprano, es que cuando esté disponible la tecnología necesaria, un bebé va a salir de la nursery y va a tener ya un análisis genético con la determinación de las posibles patologías físicas y psíquicas que podría tener en el futuro. Para prevenir. El bebé se va a entregar a los padres con un indicador donde dice, su hijo podría tener diabetes, su hijo podría tener un trastorno bipolar, su hijo podría tener problemas neurológicos en alguna etapa. Entonces, muy bien, María, entonces, en ese punto, eso va a servir para prevenir y desarrollar un plan de vida que permita a esa persona estar alerta frente a cosas que pudieran hacerla caer en la enfermedad. Eso sería maravilloso y cambiaría el rostro de la medicina. Y la vida de mucha gente, ¿no? Tal cual. O sea que al oyente le contestamos que hay un cierto grado de posibilidad. Hay un cierto grado de posibilidad, pero lo determinante también para que esa posibilidad se manifieste es qué vivencias tuvo esa persona en su etapa primaria, cómo es su ambiente sociofamiliar, cómo impactaron el contexto social donde vive para que desarrolle un cuadro depresivo. Está bien, está perfecto. Digamos, había un viejo maestro que no creo que viva ya, que cuando ya estaba en el hospital Argerich, al cual agradezco la formación médica, que decía, no hay enfermedades, no enfermos. Claro. Porque cada enfermo, cada persona, tiene una forma particular de expresar la enfermedad, y es ahí la habilidad del médico en poder determinar de qué enfermo se trata y no tanto de la enfermedad. Claro. Mariano. Bueno, acaba de llegar otro mensaje más y nos dicen, hola chicos, ¿cómo están? Pregunta para el doc. ¿Qué se puede hacer cuando se siente culpa por disfrutar o pensar bien un momento y pasamos de la risa al llanto? Saludos, Male. Bueno, ahí ya es un tema más dentro del campo psicológico, psicopatológico. Es decir, lo que habría que ver en ese caso determinado es puntualmente qué disparadores generan en esa persona esa sensación. A veces son cuestiones de tipo neurótico, que son trabajables exclusivamente en forma psicoterapéutica y en forma muy eficaz, tanto por el psiquiatra que hace psicoterapia como por un profesional de la psicología. Pero a veces son cosas más complicadas. Por ejemplo, en el caso de los que volvieron de la guerra del Atlántico Sur, de Malvinas, y en el caso de los sobrevivientes de Cromañón, quedó en muchos casos, y esto en las evaluaciones que uno hacía en su momento en el ámbito judicial, uno veía con muchísima frecuencia que estos sobrevivientes tenían una culpa irremontable por haber sobrevivido al combate o por haber sobrevivido al desastre de Cromañón. Claro. Tan grave era esto, tan importante, que muchos cometieron suicidio posterior. Es decir, la culpa de haber perdido un familiar, un hermano de armas, un amigo, cuando no les tocó a ellos, y encima, lamentablemente, en el tema Malvinas, no hubo una profilaxis o un tratamiento en muchos casos de los sobrevivientes de Malvinas, y en Cromañón más o menos, se produjeron suicidios a posteriori de sobrevivientes que estaban sanos físicamente, pero que tenían un complejo culpógeno tremendo que no los dejó vivir. Qué dura la culpa. Sí, absolutamente. Es algo durísimo la culpa. Durísimo. Bueno, tengo mensajes guardados del programa de la semana pasada que hablamos de insomnio. Del insomnio. Bueno, dice, doctor, soy Claudio de Lanús, tengo 33 años, me cuesta muchísimo dormir. ¿Tiene alguna fórmula? Sinceramente me pongo muy nervioso cuando me acuesto. Bueno, primero y fundamental, porque esto quedó en el tintero el otro día, habría que ver, hablando de ustedes dos, por ejemplo, determinar
con un simple cuestionario si ustedes son alondra o búho. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Búho me imagino que será si uno le gusta vivir de noche, ¿no? Exactamente, es decir, el reloj biológico dado por el ciclo circadiano de cada uno de ustedes genera que de repente el búho a la mañana se levanta y anda con sueño y no arranca y le cuesta muchísimo si tiene que desarrollar su máxima actividad en horario matutino. Pero cuando llega la noche está con todas las luces prendidas, con una actividad fantástica, jovial, de buen humor y demás, y puede quedarse hasta tarde. En cambio, la alondra es aquella persona que arranca con toda la energía a la mañana temprano. Claro. Y después, como si fuera la batería del celular, vuelca. Se va agotando en horario vespertino nocturno. Claro. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico del trastorno del sueño, tiene que valorar una cantidad de cosas, como por ejemplo, el nivel de preocupación que tiene esta persona, su estado físico, su laboratorio completo, el uso de sustancias que pueda desarrollar, el nivel de actividad que desarrolla durante el día, es decir, una cantidad de elementos que marcan que si de repente, por ejemplo en el caso del oyente, va a acostarse con preocupaciones, con tensiones cotidianas y demás, seguramente va a haber trastornos asociados al insomnio de conciliación, que es lo que él está refiriendo. Claro, de no poder dormir. Yo hice una cosa, Doc, el otro día que me costaba dormir, yo siempre me dormía con la radio o con la tele, tenía como esa manía. Y en estos días probé apagar y empezar a respirar un poquito y me di cuenta que por ahí estaba con los ojos así como con los dientes apretados o en un estado de tensión. Cuando me di cuenta, empecé a aflojar toda y sola me dormí. No sé, es un ejercicio que a mí me sirvió. Estuvo perfecto, María. Una de las recomendaciones, la idea es que existe una cantidad de tratamientos farmacológicos bastante amplios para ayudar al paciente. Pero como decíamos el otro día también, es bueno recordar que el paciente puede hacer lo que decíamos de higiene del sueño. Y una de las cosas que ayudan, por ejemplo, y que se está usando mucho, es todo lo que sea meditación, claro, y lo que sea yoga. ¿Por qué recomiendo a varios pacientes a que hagan técnicas de yoga? ¿Y por qué los mando a yoga? Fundamentalmente para que ubiquen mejor su respiración. Claro. El tema de la respiración, que encierra en sí una oxigenación cerebral como debe ser, es un elemento muy importante para que la persona pueda conciliar el sueño. Claro. Decíamos el otro día que si alguien come copiosamente en una cena, seguramente va a tener problemas para conciliar el sueño, porque la sangre está dirigida a el estómago. Claro, la digestión. Claro. Y bueno, respirar eso es bárbaro, ¿no? Porque el respirar lento te relaja un montón. Acá Mariano tiene el último mensajito, doctor. El último mensaje, que en realidad no es una pregunta, dice: doctor Mega, muy interesante sus palabras, Lidia de Paternal, así que no queríamos dejar la oportunidad para pasarlo. Saludos a Lidia. Bueno, doctor, nos quedó algo en el tintero, como decimos. Acá Román le quiere hacer una pregunta y ahora le vuelvo a hacer la... Por favor. Acaba de caer una pregunta más, así que después de la pregunta, Román. Doc, el estrés, la depresión, ¿afecta a todas las edades, digamos, a los chicos también puede afectarle? Bueno, qué buena pregunta, Román. Muy bien, Román. El planteo es, el otro día estaba reflexionando sobre eso. Cuando yo arranqué con mis estudios en psiquiatría y consultábamos los manuales clásicos, estamos hablando de fines de los años 70, principios de los años 80, todos los manuales hablaban de que la casuística de incidencia de la depresión era de una enfermedad de gente grande, es decir, y que tenía una presencia, los cuadros de depresión, en un 10 o 12% en algún momento de la vida de la población adulta. Pero en estos tiempos, desde aquellos principios a nuestros días, el cuadro se ha transformado de una forma dramática, todo lo que tiene que ver con depresión y una de sus secuelas más complicadas, que es la tentativa suicida, ¿sí? Esto pasó a ser ya una enfermedad de toda la vida, desde chiquitos, desde la primera infancia hasta la edad
muy adulta, avanzada, más de 80 años, la depresión no perdona a nadie. Avanza sobre cualquier clase social, sobre cualquier sexo, sobre cualquier incidencia etaria, y a veces se manifiesta en una forma muy solapada, como estaba diciendo hace un rato. Y el problema radica en que en este mundo que vivimos y en pleno siglo XXI, la gente con depresión le cuesta reconocer que tiene depresión. Sí, y eso es fundamental, doctor, porque... Yo cuento una anécdota que es graciosa y triste a la vez. Me tocó, entre tantos pacientes que atendí, viene un día un comisario muy curtido de la provincia de Buenos Aires a verme, y me relata, el señor así, pero bravo, y me relata este hombre lo que le había pasado a la salida de un supermercado. Y me relata exactamente como de manual un cuadro de trastorno por pánico, ¿sí? Entonces, tratando de explicarle y adecuando el lenguaje para que no se sintiera mal, porque jamás había ido a un psiquiatra. Hoy, ir a un psicólogo está razonablemente bien visto, pero para mucha gente, ir a un psiquiatra es sacar un boleto de ida, digamos. Claro. O sea, ya está mal para toda la vuelta. Sí, le da la sensación que nunca más va a dejar de medicarse. Nunca más se va a arreglar y que el psiquiatra no va a arreglar nada. Bueno, hay un mito respecto al psiquiatra importante. Pero bueno, le explicaba a este hombre, le conté lo más sencilla y delicadamente lo que tenía, que era un trastorno por pánico. Se ofendió mortalmente. Claro. Me dice, ¿usted está diciendo que yo soy un miedoso? Claro. ¿Está diciendo que yo no soy guapo? Claro. Se levantó, se enojó, pero pare, comisario. No quiso saber nada. Y ese es un problema respecto al concepto de la enfermedad mental. Claro. Internacionalmente nos pasa que a los psiquiatras nos pasa que el 100% de gente con problemas mentales y enfermedades psiquiátricas solamente llega al psiquiatra el 20%. El 80% no va o va a un médico de atención general, el que muchas veces, lamentablemente, no sabe explicar que debe ir y consultar con un médico psiquiatra. Pero eso es un tema aparte, ¿sí? Bueno, Doc, vamos a dar las redes sociales, que es @andres.mega. Ustedes le pueden consultar a través de la red social al doctor Andrés Mega, que como vieron es un fenómeno, explica todo clarito. Clarísimo. No te va a retar si vos le decís, doctor, estoy un poco loco, te va a decir, estamos todos locos, no te das problema y asociate al club y vení que te vamos a sanar juntos. Así que gracias, Doc, no sé si hace falta decir algo más. No, simplemente explicar un poquito a la gente, felicitarlos a ustedes por el trabajo de difusión que hacen de esto. Gracias. Y explicarles a la gente, a las personas y a los oyentes, que no hay temor, no hay que tener temor de consultar con 1, 2 o 3 psiquiatras, llegado el caso. Lo importante es pedir información, pedir asesoramiento, no automedicarse, porque eso es muy complicado. El automedicarse con psicofármacos en Argentina es una pasión popular. Y eso es una desgracia. Y lo que es importante sí es consultar con el especialista que pueda ayudar y que sea empático con el problema que uno está teniendo. Un gran abrazo a María, gracias, un gran abrazo a Román y Mariano. Así es, acá tiene ya 3 pacientes, en serio. Así que ya sumó 3 y si lo quieren seguir en las redes sociales, @andres.mega y allí le pueden consultar. Nos vemos, no nos vemos, martes. Nos escuchamos hasta que pueda venir al piso, doctor, el martes. Tal cual. Gracias. Bueno, pásenla muy lindo y gran programa. Gracias, doctor, gracias.